Mañana se cumplen 2 semanas del fallecimiento de mi suegro, don Pacho. Ustedes lo conocían, bueno, muchos de ustedes lo conocían. Vivía con nosotros junto con mi suegra por unos 5 años, llegan viviendo con nosotros. Mañana se cumplen 2 semanas y el proceso de la enfermedad fueron semanas de deterioro progresivo, una batalla con esta enfermedad respiratoria causada por el COVID. Y más o menos en los últimos 10 días de esa batalla nos reuníamos a las 9 de la noche para orar. Salió una iniciativa, un día nos dieron un reporte malo y bueno, vamos a orar. Hay que incrementar la oración. Empezamos a orar y alguien dijo el otro día, ¿por qué no seguimos hoy? Y duramos, y la gente se iba sumando, duramos varios días, cerca como quizá 10 días, orando todas las noches por mi suegro. Convencido, yo estaba convencido que mi suegro iba a salir de esta enfermedad. Estaba convencido. Y cuando el reporte era peor, yo le decía la otra vez, Wilson me dijo, hey, hoy el reporte está muy malo, el reporte médico. Entonces yo le dije, pues significa que el milagro va a ser mayor. Vamos a seguir orando hasta que vemos el milagro. Pero finalmente, don Pacho murió. Y tenía amigos orando, gente que ni me conoce presencialmente, en persona. Estaba orando y me llamaban y me decían, estuvimos orando esta madrugada por tu suegro, estuvimos orando. O sea, mucha gente estaba orando, pero murió. ¿Cómo entender esas oraciones que parecieran que no fuesen contestadas? ¿Quién de ustedes tiene oraciones que no fueron contestadas? Y quizá hoy en día hay oraciones que no parecen que tuviesen la respuesta que quieres. David sabe lo que estamos hablando. En el Salmos 13, versículos 1 al 4, pues David exclama algo que quizás muchas veces nosotros hemos sentido. Salmos capítulo 13, versículos 1 al 4, dice la Biblia: Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Mira a David orando, qué sinceridad. Y esto es lo que me encanta de los salmos. Los salmos, más que palabras de Dios hacia nosotros, son palabras de los hombres devotos a Dios. Personas en una relación con Dios claman a Dios. Los salmos, en su mayoría, aunque hay algunas promesas de Dios en ellos, es el hombre derramando el corazón delante de Dios. Y aquí vemos a David diciendo, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Un momentico, David, yo creo que estás desenfocado. No, a veces nos sentimos así. A veces sentimos que Dios nos olvidó. A veces sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. David aquí lo pone en palabras y Dios se encargó de que ese salmo estuviese en la escritura para que entendiésemos que esa es una realidad que a veces tendremos que enfrentar. No es un salmo oculto, no, está allí para que entendamos que nuestras emociones, los seres humanos, a veces nos sentimos así. Y creo yo que esas oraciones no contestadas son una de las batallas emocionales más fuertes que tenemos que enfrentar los cristianos. Porque tenemos una convicción, espero que sea una convicción, por lo menos a veces decimos, Dios es bueno. Ustedes me escuchan a mí decir todo el tiempo, Dios es bueno. Y yo estoy convencido que Él es bueno. Y decimos, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es justo, Dios nos ama. Decimos esto todo el tiempo, pero cuando una oración que pensamos que es legítima, que pensamos que es correcta, no tiene la respuesta que consideramos es la respuesta correcta. Orando por un enfermo, esperamos que se sane. Cuando esas oraciones no tienen respuesta, muchas veces se empieza a erosionar o empezamos a cuestionar eso que son principios nuestros. Dios es bueno. Esta semana murió un pastor de 38 años, un pastor de nuestra denominación. Se llamaba Juan Sebastián Arango, le decíamos Chevy, hijo de uno de los pastores
de toda la vida de Comunidad Cristiana de Fe en San Diego. Nosotros lo vimos, pues crecimos con él. Yo tengo 39 años y él 38. Pues crecimos allí en la iglesia. Nunca fui un amigo íntimo de él, pero nos conocíamos. Él me vendía cosas porque él vendía aparatos de sonido y varias veces lo llamaba y hablábamos bien. Y había acabado de ser nombrado como pastor en Comunidad Cristiana de Fe La Ceja con su esposa, Katia. Allí hace 2 meses aproximadamente, pero murió. Y no como don Pacho. Bueno, don Pacho, pues pensábamos que iba a salir adelante. Tenía 67 años, sus 3 hijos casados, estuvo en los 3 matrimonios de sus hijos, conoció a sus 7 nietos, disfrutó a sus nietos. Juan Sebastián dejó 2 hijos, uno de 13 años y otro, la otra chica como de 2 años, casi 3. Dios mío, ¿en qué encaja tu buena voluntad? ¿En dónde encaja ese concepto de que eres bueno y todopoderoso en la vida de Chevy, que lo vimos partir? Por él oramos mucho, y los papás de Chevy, y mismo Chevy, él era alguien lleno de fe por milagros. Y Dios lo usaba en sanidades, y el papá y a su mamá, los pastores Juan David y Marelí, Dios los usa en milagros, en sanidades. Tiene un don evangelista muy fuerte, pero su hijo murió. David experimentó esto, una oración no contestada, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 18. 2 de Samuel 12, del 15 al 18. El hijo de David muere. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió. 7 días David, en angustia, en ayuno, en clamor, tirado en el suelo, orando por su hijo para que no muriese, pero su hijo murió. Por 10 días oramos por mi suegro y murió. Como por 2 semanas, bueno, por muchos días, desde que estaba enfermo oramos por mi suegro, pero juntos, en familia, oramos intensamente todas las noches. Y por Chevy había cadenas de oración también, pero murió. La oración no fue contestada. ¿Por qué las oraciones a veces no son contestadas? Porque también yo sé que si yo le dijera ¿cuántos tienen oraciones contestadas? Algunos también van a levantar la mano. Sí, Dios me contestó esta oración. Entonces no estamos hablando que nunca son contestadas, sino que hay unas oraciones que no lo son y nos cuestionan. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, y si me pusiese a debatir cada una de las posibles razones, pues si cada cual tendría que orar, cuál aplica, pues sería una enseñanza muy larga, muy aburridora quizás. Por ejemplo, la Biblia dice que si un esposo trata mal a su esposa, sus oraciones van a tener estorbo. 1 de Pedro 3:7. Entonces puede ser que alguna persona, la razón por la que sus oraciones no sean contestadas es porque trata mal a su esposa. Está en la Biblia, 1 de Pedro 3:7. Puede ser. También puede ser que simplemente la persona está en abierto pecado, no es una persona que realmente está entregada a Dios. Y la Biblia dice en Isaías 59:2, y puede leer también Juan 9:31, que el pecado nos separa de Dios. Es que Dios no escucha en ese caso. Entonces puede ser que alguien no tenga una oración contestada porque simplemente el pecado en su vida pues había levantado un muro de separación. También puede ser, como dice Mateo 17:20, que no tenemos suficiente fe. Es posible. Ahora, esas pueden ser razones, pero yo quiero compartir acerca de 3 razones que sentí atraer, de todas las posibles, por las que a veces nuestras oraciones no pueden ser o no son contestadas como nosotros pensábamos. 3 razones. Y cada cual tendrá que examinar y orar: Señor, ¿será que alguna de esas aplica a mi vida? Porque no puedo decir siempre, cuando no tengas una oración contestada, es por esto o por aquello. Cada uno en su relación con Dios. Por ejemplo, Dios, unos días después de morir mi suegro, me trajo una convicción de la razón por la que era el momento adecuado para que don Pacho se fuese.
convencido como estaba que iba a salir, el Señor luego me trajo algo a mi corazón que me permitió entender. Y yo le compartí a mi hija Isabel: hija, mira lo que sentí de Dios, la razón por la que tu abuelo murió a pesar de que oramos tanto tiempo. Y mi hija me dijo: yo también había sentido lo mismo, papá. Entonces para mí fue importante eso. Ya el Señor trajo una respuesta que en medio de todo me trae confort. Habrán cosas que no entendemos, pero quiero compartirte tres razones por las que a veces nuestras oraciones no son contestadas. La primera, porque simplemente no es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo. A veces nuestras oraciones no son contestadas porque simplemente, y aunque no lo entendamos, lo que estamos orando no es la voluntad de Dios. Por bueno que sea, por admirable que sea, por mucho que pensemos que es bueno y correcto y que no le veamos lo malo a eso que estamos orando, y puede que ni siquiera sea malo, no es la voluntad de Dios. Nuestro criterio no es 100% el correcto porque no tenemos todo el escenario como Dios lo tiene, no conocemos todos los detalles. Y es muy importante que entendamos en este contexto que la oración realmente debemos verla como una petición, no como un reclamo o una demanda. Que yo creo que aquí es donde hay problema con muchas personas, porque cuando oran lo que están diciéndole a Dios es tienes que hacer esto que te estoy demandando. Muchos se acercan a Dios es hacer demandas, y tenemos que entender que a Dios no le hacemos demandas, le pedimos. Y Él quiere que le pidamos. Un buen padre quiere que le pidan. A mí me encanta que mis hijos me pidan cosas. Ay, papi, me gustaría esto. Pero David se mantiene viendo instrumentos musicales todo el tiempo. Papi, me gustaría, pero cuando el lenguaje de él cambia, papá, me tiene que comprar. Cuando dice me tiene que, mi esposa, perdón. O sea, cuando la palabra cambia, ay, qué rico, qué bueno que quieras, mi amor. Papá, qué bueno, mi amor. Papá, me tiene que. Ahí se rompe el romance. Papá quiere que le pidan, pero no me hace demandas, no me hace reclamos. Y yo creo que muchas veces en nuestras oraciones venimos a Dios con reclamos, con demandas. Y tenemos que entender que las oraciones son peticiones que ponemos delante de Dios. Señor, vos que todo lo sabés, yo quiero esto y me gustaría esto. No sé si recuerdan, y no voy a mencionar el nombre, pero hace un tiempo una famosa cantante cristiana, y creo que una mujer de Dios, no tengo nada malo que decir de ella, pero esta mujer orando por Julio Melgar, este otro gran cantante o salmista, como le llaman, cristiano, que murió de cáncer, a un concierto orando por él. Esta mujer llena de emoción, llena de fe, llena quizás de amor por este hombre. Esta mujer orando por la sanidad de Julio Melgar, y dice: no aceptamos un no como respuesta. El no también es una respuesta. Y no le podemos decir a Dios: Dios, no aceptamos un no como respuesta. ¿Qué nos creemos? Sí, yo no juzgo a esta mujer, llena de emoción, de fe, pero equivocado sí fue. Porque el no es una respuesta. Y no venimos a Dios haciendo un reclamo: Señor, esto es lo que quiero, este es el hombre que quiero, esta es la mujer que quiero, este es el trabajo que quiero, este es el ministerio que quiero, esta es la empresa que quiero, esto es lo que quiero, vea usted cómo hace, eso es lo que quiero. No venimos a Dios así. Señor, te pido por eso, por la salud de esa persona. Te pido por mi hijo que está en las drogas, por mi esposo que no quiere saber de ti, por lo que sea. Una petición. No sé si alguna vez has pensado esto, pero tú te imaginas qué pasaría en tu vida, o qué hubiese pasado en tu vida si tú recibes todo lo que has pedido. Si haces un recuento de todas las cosas que has pedido, un novio o una novia que te dolió mucho, que se haya ido de tu vida, ahora puedes decir: uy, menos mal se fue. Pero en su momento era lo peor para ti. El mundo se había acabado. Mi esposa estaba con un vaso de leche y lloraste por ese hombre. Quizás lo que ella hubiese querido, ella quizás se veía con ese hombre, pero no tendría los hijos que tiene, no tendría el hombre que tiene. Pero en su momento fue muy duro. Hubo chicas que me gustaron y yo me gustaría casarme con esa. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no me dio todo lo que le pedí.
¿Qué pasaría si nos diera todo lo que pedimos? Creo que estaríamos en problemas. Y saben, ese es el principio que está detrás de una declaración de Jesús que ha sido mal interpretada. Hemos entendido mal lo que Jesucristo nos enseñó en Juan 14, del 12 al 14. Y quiero que lo miremos. Juan 14, del 12 al 14. Este texto ha dado pie a malinterpretaciones. Ha dado pie a que muchos cristianos vean la oración como un cheque en blanco que ya está firmado. Pues ya, aquí nos dice cómo firmarlo y yo le pongo lo que quiera y ya digo en el nombre de Jesús y ya se cumple porque ya dije la fórmula, ya pedí como se debía pedir. Y quiero que lo entendamos bien. Juan 14, del 12 al 14, dice la Biblia: les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Por eso todos los cristianos cuando oramos decimos: Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús, haz aquello en el nombre de Jesús, porque Cristo nos dice aquí que lo que pidamos en su nombre, pues Él lo va a hacer. Pero repito, eso es una mala interpretación. Porque lo que estamos viendo, o muchos, quizá algunos la tienen clara ya, pero muchos lo que ven es como si fuera un cheque en blanco. Repito, usted lo que quiera, quiere ese carro, entonces Señor, dame ese carro, y la firma es en el nombre de Jesús, listo, el carro es cuestión de tiempo, ya viene. Porque dije en el nombre de Jesús, y aquí dijo Jesús que lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará. Ahora, lo que tenemos que entender es lo que significa en el nombre de. En el nombre de significa bajo la autoridad de. En el nombre de significa bajo la voluntad de. Es decir, cuando tú estás pidiendo, y llevamos años orando por un carro, quizás 4 años, ya mi hija Laurita ya creció, entonces ya no es cómodo todos en el carro, ya ella, antes los niños se cargaban y éramos 7 en casa, ahora somos 6, todavía el carro ya empieza a ser pequeño. Llevamos como 4 años orando por un carro, queriendo un carro más grande. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no, ya lo pedí, ya es solo cuestión de tiempo. Pero en el nombre de es bajo la autoridad de. Entonces cuando yo le pido a Dios por ese carro que quiero, Señor, yo quiero ese carro, te lo pido en el nombre de Jesús. Lo que estoy diciendo es bajo tu autoridad, es decir, bajo tu criterio, bajo tu perspectiva. Yo quiero este carro, pero sí, en tu perspectiva, en tu criterio. No lo recibo, Señor, hágase tu voluntad. Decir en el nombre de, es decir, bajo el criterio de Jesús, bajo la autoridad de Jesús. Es decir, Señor, eso es lo que yo quiero, pero lo someto a tu voluntad. Porque tú sabes más que yo, tú conoces el futuro. Y en la primera reunión no lo dije, pero el año pasado, hablando de carro, en enero del año pasado, comenzando el año, estábamos mirando un carro para comprar y pues hicimos las cuentas, sí, nos da para la cuota, nos lo mostraron, nos encantó, nos gustó, y resulta que esa misma semana el banco dijo que no me daba el préstamo. A los pastores no les prestan, es difícil. Y nos gustó el color, el que yo quería, todo, pero no me lo dieron. Gracias a Dios no me lo dieron, porque días después no me llamaron del trabajo en la universidad, que llevaba 11 años trabajando en la universidad. 11 años. No había razón para que no me llamaran. No tenían que llamarme, pero llevo 11 años seguidos trabajando allá, y no lo llaman en enero, como el 15 o el 25, por ahí, a decirme qué grupos iba a tener ese año. No me llamaron. Pedí explicación, no me la quisieron dar. Fue humillante, y eso significó perder más de lo que valdría la cuota. Financieramente, el ingreso en la casa, lo que me paga la universidad era más que la cuota. Y en febrero me dijeron que otro proyecto en el que estaba ya no iba más tampoco. Entonces perdí. En enero lo comencé lleno de proyectos. Íbamos a cambiar de carro este año y estaba el proyecto del colegio, todo se veía tan espectacular, pero en febrero ya tenía como el 40% menos de ingresos.
Gracias a Dios no me dieron ese préstamo. Dios sabe. Cosas que no sabemos nosotros. En el nombre de Dios, bajo la autoridad, Señor. Y hay cosas que por buenas que sean a nuestra visión, no es lo que necesitamos en el momento. Claro, no lo entendemos en su momento. Por eso, solo esto que estoy enseñando, solo se puede asimilar cuando uno ya tiene claro Dios es bueno. Porque si uno lucha con la bondad de Dios, cualquier cosa mala que le pasa, ¿sí ve? ¿Sí ve? Pero cuando uno tiene claro Dios es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay cosas que yo no entiendo, pues soy humano, ¿cómo lo voy a entender todo? Pero Señor, yo confío en ti. Entonces hay respuestas que no son las que esperábamos, porque simplemente no es la voluntad de Dios. Así sea bueno lo que estábamos pidiendo. Era bueno orar por la salud de don Pacho, era bueno orar por la salud de Chevy, ambos murieron. Pero Señor, tú eres Dios. La segunda razón por la que a veces no tenemos respuesta a las oraciones es porque todavía deberíamos estar orando por eso. Ya te voy a explicar. Es decir, porque todavía está vigente eso por lo que estás orando y todavía estás en plena batalla. Es decir, no es que haya recibido un no como respuesta, es que todavía debes estar batallando por eso. Y hay personas que después de unos días de no recibir las cosas que esperaban, ya se bajan las manos y dejan de orar. No, si ven, no recibí, pero todavía deberías estar haciéndolo. La batalla está vigente. ¿Quién aquí lleva orando por un familiar mucho tiempo y el familiar nada que cambia? Pues alguien que está en las drogas o alguien que tiene una vida difícil. Quizás llevas por años orando por algo para que cambie, pero no ha cambiado. Pero la persona todavía está viva, entonces sigue orando. La batalla sigue vigente, no se ha terminado. En Daniel capítulo 10, versículos 9 al 13, se nos muestra algo que para mí es asombroso. Se nos permite, como si escorriera la cortina y nos permiten ver el mundo espiritual un poquito. No lo podemos comprender todo, pero lo que me parece fascinante de este capítulo es que se nos permite ver algo de lo que ocurre cuando estamos orando. Y que, repito, me parece asombroso. Daniel está orando por algo, está en ayuno mientras ora por ese algo y luego tiene una visión. Y en la visión se le aparece un hombre, se cree que es un ángel. Y mira lo que dice Daniel 10 del 9 al 13. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día, escucha, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Un momentico, han pasado 3 semanas y este ángel está diciendo que desde el primer día la oración fue escuchada y que desde el primer día él fue enviado con la respuesta a la oración. Pero han pasado 21 días. Parece que algo no cuadra aquí en la cronología. Versículo 13. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Esto me parece asombroso. Desde el primer día que empezaste a orar, yo vine, pero tuve oposición por 21 días. El espíritu príncipe del reino de Persia y el gobierno que estaba en ese momento, el gobierno mundial. Claro, habían reinos en África, algunos en China, pero Persia era el imperio mundial en ese momento. Y hasta aquí está diciendo que el espíritu del reino de Persia se le opuso. Y si sigue leyendo la historia, lo cual es fascinante, pues el mismo capítulo 10, luego dice que luego vendrá el príncipe de Grecia y el imperio que le siguió al imperio persa es el imperio griego y después vino el romano. Siglos después de esta visión, esta revelación
Es lo que ha dado pie para creer que hay espíritus territoriales. Se ha escrito mucho y creo que se ha exagerado mucho lo que se ha dicho, pero aquí parece que hay algo claro. La respuesta venía y el príncipe de Persia, el espíritu del príncipe de Persia se me opuso. Y luego, repito, sigue diciendo que viene el de Grecia. Es decir, mientras oramos hay una guerra espiritual que a veces no entendemos, no dimensionamos. La respuesta venía, la oración fue escuchada, pero hubo oposición. Y eso me parece increíble. ¿Qué cosas se estarán moviendo en lo espiritual cuando estás orando por ese familiar tuyo? O por esa empresa tuya, o por eso que quieres. ¿Qué cosas estarán moviendo? Lo que tú piensas que es una oración no contestada, pueden ser batallas que están siendo libradas. Porque aquí se nos abre la cortinita un poco para ver, no se nos dicen todos los detalles, que salen muchas preguntas. Pero algo que sí podemos entender de acá, es que una oración no contestada no implica que Dios no haya hecho algo por eso. Quizá hay una batalla en lo espiritual fuerte. Ora por esa persona hasta que la muerte rompa la relación. Oramos por Don Pacho hasta que murió. Oramos por Chevy hasta que murió. Hemos orado por personas hasta que son sanadas. Pero mientras la batalla se esté librando, ora por tu matrimonio, por tu hijo, por aquel familiar que está en las drogas. Pero es que llevo orando 10 años y sigue en las drogas. Pues hasta que está vivo. Mientras esté vivo, ora por esa persona. Porque la batalla está vigente. No es que la oración tenga un no como respuesta, es que todavía estamos orando. Esa es la segunda razón. Hay batallas vigentes, hay oraciones vigentes que no deberías dejar de hacer. La tercera razón por la que hay oraciones que no son contestadas es porque Dios tiene un plan mayor. Entonces está ligado sin lugar a duda a la primera. La primera razón es porque no era la voluntad de Dios, por bueno que fuese lo que estuviésemos pidiendo, no era la voluntad de Dios. Ahora te estoy diciendo que Dios tiene un plan mayor y es una de las razones por las que algunas oraciones no tienen la respuesta que esperamos. En Hechos capítulo 7 podemos leer, y no vamos a ir allá porque es un texto largo, pero te voy a contar lo que ocurre. En Hechos capítulo 7, un joven, relativamente joven, Esteban, muere por apedreamiento, lo matan a piedra. Se llama lapidación. Se cree que Esteban tenía cerca de 30 años cuando lo matan. Y puede leer el capítulo 7 de Hechos. Él predica y expone y la gente se enoja y lo matan a piedra. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que había gente orando por él. Los cristianos viendo cuando él predicaba, Señor, úsalo, Señor, protégelo, gente rodeándolo, Señor, mientras veía la gente que se enojaba y empezaba a agarrar piedra, Señor, protégelo, gente diciendo, Esteban, pará, Esteban, corre, te van a matar, no sé, me imagino que muchas cosas estaban pasando allí. Y cuando empezaron a tirarle piedras a Esteban, Señor, protege a Esteban, pero Esteban murió. Y es bonito la forma en que muere. Incluso dice la Biblia que vio los cielos abiertos, Jesucristo a la diestra de Dios. Dice, no les tengas en cuenta este pecado, Señor, recibe mi espíritu, y muere. Y un joven que estaba allí presenciando y aprobando su muerte, llamado Saulo, que luego pasó a ser Pablo en su proceso de conversión en Hechos 9. Ese joven Pablo también fue apedreado varias veces, pero no murió. Pero Señor, ¿por qué Pablo sí salió bien, sí sobrevivió a apedreamientos, y por qué Esteban no? ¿Es que tienes favoritos, tienes preferidos, Señor? Pablo, el mismo Pablo que estaba alentando la muerte de Esteban, a él cuando le tocó, incluso ojo por ojo, diente por diente, él también debió haber muerto así, porque él estaba animando la muerte de Esteban, y Pablo no. A veces hay planes que no entendemos, planes mayores. Cuando Esteban muere, se desata, puede leerlo en el capítulo 8 de Hechos, se desata una persecución contra la iglesia, lo que llevó al primer movimiento misionero. Porque salieron, solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero salieron a todo el mundo romano en este momento. Salieron a todo el mundo, huyendo de la persecución de Jerusalén, pero salieron, lo que Dios les había dicho que hicieran en Hechos 1:8, que salieran hasta los confines de la tierra,
pues se habían demorado en obedecerlo. Y esta muerte de Esteban, terrible como era, fue la apertura de un movimiento misionero que trajo vida a miles de personas. Miles conocieron de Dios porque salieron corriendo de la persecución. De la muerte de Esteban, terrible como se veía, un joven lleno de Dios, usado por Dios, servicial en la iglesia. Esa muerte significó vida para muchos. Qué tragedia para la familia que perdió, que tuvo que ir a recoger el cuerpo de Esteban, enterrarlo. Muy duro, muy duro. Pero Esteban estaba mucho mejor. Bueno, y eso prediqué la semana pasada. Si no escuchaste la prédica de la semana pasada, está conectada con esta, que la puedes escuchar, que está en YouTube. Pero la muerte de este hombre significó un plan mayor. Dios hizo algo grandioso. Miles conocieron de Dios. Por ejemplo, llevamos años orando por Venezuela. En nuestra ciudad y en Colombia hay muchos venezolanos cristianos orando por Venezuela. Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Ese gobierno opresor, ¿cuándo lo quitarás? Los venezolanos clamando, y cada venezolano que uno conoce dice que es peor que lo que se ve. Y uno, Señor, ¿dónde está? Venezuela, que antes era como el país rico de Sudamérica, por lo menos de esos países, Ecuador, Colombia, Bolivia, eran los ricos. El combustible súper barato, tenían tanto poder adquisitivo. O sea, los venezolanos, muchos colombianos se fueron a Venezuela a buscar oportunidades y las encontraron. Pero ahora un país sufriendo tanta opresión. Y tengo muchos alumnos venezolanos. Entonces me cuentan, y sus familias, y mandándole dinero, tratando de conseguir algo para mandar a su familia. Es terrible. Pero hace como 7 años, un hombre, cuando estábamos en la iglesia por el OR, en tercer piso, un hombre vino a predicar, un misionero de Jucum, vino a predicar. Y lo que él dijo me permitió ver la crisis de Venezuela con otros ojos. Mi postura frente a Venezuela era: Señor, ¿hasta cuándo harás justicia? Pero ese hombre estaba contando que él era misionero de Jucum, venezolano, y como Venezuela es vista por el mundo como un país socialista, entonces los países socialistas, comunistas, creen que todos los venezolanos son socialistas y les han abierto la puerta a venezolanos. Y me contaba este hombre, contó, y creo que en la prédica lo contó, y eso me impactó, que él había ido a Corea del Norte. Corea del Norte es quizás el país del mundo más cerrado, más blindado. Usted no puede salir de allá. Muchos lo intentan, y bueno, algunos han sido exiliados, llegan a Corea del Sur y ahí pueden pasar a Estados Unidos, que le está dando asilo político, pero muchos mueren tratando de huir de Corea del Norte. Es el país más blindado, son cerrados en el internet, o sea, no, todo es completamente controlado por el Estado. Y usted no puede llegar allá, soy misionero. No, lo matan, lo arrestan, lo devuelven, si le va bien. Completamente blindado, es un país comunista. Pero contaba este misionero que por él ser venezolano, le dejaron entrar tan fácil a Corea del Norte, y que incluso le llevaron a un colegio, porque el sistema sabe que si atrapa a los niños, tiene las generaciones atrapadas. Por eso los niños son los más adoctrinados en ese sistema. Y que lo llevaron a un colegio y le dijeron: háblele a los niños. Ellos no sabían que él era un misionero cristiano. Es más, nadie puede entrar como misionero, entra como empresario, como comerciante. Y que él pudo hablar a los niños, no abiertamente de Jesús, pero pudo llevar un mensaje de esperanza a los niños de esta nación, o no, donde lo llevaron particularmente, simplemente porque era venezolano. Y él dijo: es la opresión de Venezuela, el dolor de Venezuela está significando vida para otras naciones, países cerrados como China, Corea del Norte. Entonces hay cosas que no entendemos porque tenemos una visión micro. Nosotros no vemos en amplitud, vemos por nuestros intereses, nuestros dolores, lo que nos vende la televisión. Hay cosas que no entendemos. Por eso no se puede reemplazar por confiar en Dios. Señor, tus caminos son más amplios que mis caminos, como dice Isaías 55. Hay cosas que yo no puedo entender. No entiendo por qué ocurrió esto, pero entiendo que tú eres soberano y que tú eres Señor. Es asombroso cuando tú
te das cuenta que Cristo también tuvo una oración no contestada. Por lo menos no contestada como Él pensaba. Pero Cristo se convierte en ese modelo para nosotros. En el Getsemaní, Cristo le dice al Padre: Señor, si se puede, que pase de mí esta copa. Es decir, si se puede, que yo no muera. Pero finalmente termina como debemos terminar todos los cristianos: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que decimos cuando decimos: Señor, yo quiero ese carro, o yo quiero esa persona, casarme con ella, o yo quiero este trabajo, o yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo nos modeló eso. A mí me encanta la coherencia en las personas, y cuando veo un Dios tan coherente, es una de las cosas que afirma más mi fe. Porque Dios encarnado en Cristo le tocó experimentó como a ti y a mí la oración no contestada como queremos. Si se puede, pasa de mí esta copa, pidió Jesús, pero hágase tu voluntad, no la mía. Queríamos a don Pacho con nosotros, a Chevy con nosotros. Ustedes que han enterrado seres queridos quizás oraron, o tuvieron que enterrar negocios, ideas que en esta pandemia sufrieron. Muchas cosas que hemos orado que no hemos recibido como pensábamos. Pero que se haga tu voluntad, Señor. La oración es un misterio, hay cosas que no entendemos. Y a veces me molesta que hay libros y predicaciones que la reducen. ¿Quiere algo? Pues pídalo. Si no lo tienes, porque no tiene fe, punto. Como si la vida fuera tan sencilla. La vida es compleja en muchas cosas. Cosas que no entendemos. Pero sí entendemos que Dios es bueno. Pues yo te quiero invitar a que ante las oraciones que no han tenido respuestas como tú pensabas, no tomes dos posturas. La primera postura es: no te condenes. No me parece para nada saludable en el marco de una relación con Dios. Si tú sabes que eres un creyente sincero, por favor, no te condenes ante las oraciones que no tuvieron la respuesta que tú tienes. No estés pensando: quizás me faltó ser más santo, quizás me faltó tener más fe, quizás me faltó orar más. Si todas las noches oramos unos 20, 25 minutos por don Pacho, quizás tendríamos que haber orado media hora, 40 minutos. Quizás tendríamos que haber ayunado también. No te condenes. Quizás no oré lo correcto, y eso es una de las cosas que más me molesta. Que la oración, que tienes que hacer esta oración correcta, no es que tiene que decirlo de esta manera cuando nos enseñan técnicas. Es que usted no lo logró porque no lo hizo de esta manera. Yo te quiero invitar a que ante esas oraciones que no han tenido la respuesta, no te condenes. No ayuda. Puedes preguntarle a Dios: Señor, ¿hay algo que pudo haber hecho mejor? El Señor te lo puede revelar. Como te dije, el Señor me trajo respuesta a mi corazón, porque yo sinceramente, yo pensé que estaba orando con la fe suficiente, estaba convencido que don Pacho iba a salir, que mi suegro, y no pasó. Y aunque, Señor, tú eres soberano, no tengo ningún problema con la muerte, tú decides, Señor, en tus manos están mis tiempos. ¿Pero por qué? ¿Por qué sentía yo que sí iba a salir? Yo no soy muy emocional tampoco, pero el Señor trajo una respuesta a mi corazón la semana pasada. Pude entender algo que no había entendido. Entonces, no te condenes. Y lo segundo, no pienses que a Dios no le interesó lo que estabas orando. No pienses que Dios simplemente no le importó. Y esto a veces se puede tornar así cuando tú estás orando por algo que no recibes y viene otro conocido tuyo que sí recibió por lo que estaba orando. Tú, es que de pronto Dios tiene favoritos, pues de pronto, como yo no soy como esta persona, y empiezas, no, ten cuidado, no ayuda para nada. Dios sí escucha, pero el no también es una respuesta. En Isaías 57:15 dice la Biblia: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón
arrepentido, Dios está cercano a tus oraciones, especialmente cuando las haces con un corazón humilde y rendido. Dios está cercano, pero déjame decirte, eso no es garantía de que tendrás lo que estás pidiendo. Quizá hay un plan mayor, quizás simplemente, aunque no lo ves, no es la voluntad de Dios. Quizás es una batalla para largo. Pero yo te quiero invitar a que no pares de orar, de clamar, de pedir. Dios hará lo mejor, esa es nuestra confianza. No sé si alguna vez te ha pasado que estás orando por algo, pero en el fondo estás luchando, ¿si será correcto orar por esto? No sé si te ha pasado. Es bueno, un trabajo por ejemplo, pues si uno está desempleado y tiene una oferta de trabajo, pues orar por esa oferta de trabajo, pues como lo natural. Pero ¿será que ese es el trabajo o no? No, ese no sabe si ese es, o si tiene dos, pues se complica más. Si tiene dos opciones, Señor, ¿cuál es? Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y esto no es para que oren con inseguridad, antes para que oren con mucha seguridad. Porque la idea es que no estés orando. Por ejemplo, ahorita alguien nos escribió por el chat que iba a enfrentar una cirugía por cáncer y que oráramos por ella. Entonces no es para orar, Señor, te oramos por esta persona, pero si no la quieres sanar, no la sanes. No es para que estés como esquizofrénico. Si estás orando por sanidad, oras por sanidad creyendo que Dios puede sanar. Si finalmente no se sanó, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Pero no es para que estés orando, Señor, yo te oro por ese trabajo, pero si no es ese trabajo, entonces que no sea ese trabajo porque es otro trabajo. No, hombre. Señor, yo necesito trabajo, y ese trabajo yo creo que es el que yo quiero. Y ora con fe. Pero al mismo tiempo, si la respuesta es no, Señor, tú sabes más que yo quería, pero tú eres Señor, que puedas descansar. Pero no ores con inseguridad, ni como si tuvieras una doble personalidad. Hay cosas que no entendemos de la oración, porque es un mundo que se está tocando. Cuando estás orando, lo espiritual se me da algo que tú no entiendes, ni yo entiendo. Me molesta a veces no entender tantas cosas del reino de Dios, de lo que ocurre en lo espiritual, pero cuando reconozco es mi finitud, mi pequeñez, mis limitaciones mentales, solo puedo bajar la cabeza. Señor, confío en que tú eres bueno, que sabes lo que es mejor. Ora, no pares de orar, y el Señor hará su voluntad. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque aunque muchas veces no entendemos lo que nos pasa, ni por qué la respuesta a la oración no es la que pensábamos, la que sinceramente pensamos que era la correcta, que era la benéfica. Señor, gracias porque podemos estar seguros que tu voluntad es mejor que la nuestra. Tus caminos son superiores a los nuestros. Perdona, Señor, si te hemos desafiado. Perdona si hemos orado, pero haciendo reclamos y demandas. Perdona, Señor, si nuestra oración la hemos traído a ti como si fuera una obligación tuya hacerlo de la manera que pensábamos. Perdónanos, Señor, perdona nuestra irreverencia. Porque si el no es una respuesta, también lo aceptamos, Señor. Nos dará muy duro. Lloraremos, pero también nos sacarás adelante. Y estamos confiados que nos mostrarás por qué ese no era lo mejor. Hay cosas que quizás solo te podremos preguntar cuando estemos contigo. Tu palabra dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas son para ti, pero las reveladas para sus hijos, para tus hijos. Hay cosas que no revelas y hay cosas que no. Tú eres Dios. Pero te pido que nuestra fe no falte, que no desfallezcamos en estar orando, clamando para que tu reino se establezca, Señor, a tu manera. Y que vivamos confiados y seguros, y que al orar estemos seguros, orando por esa sanidad de alguien que amamos, seguros de que tú lo puedes sanar. Pero al mismo tiempo rendimos esa petición a ti cuando te decimos: en el nombre de Jesús oramos, bajo tu criterio, bajo
tu autoridad, bajo tu voluntad. Y hoy, Señor, ratificamos, Señor, eso. Es en tu voluntad, Señor. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos. En ti solo confío. Hoy vuelvo a tus brazos. La fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, eres tú. Señor, aumenta nuestra fe para creer cosas grandes, para creer que tú sanas el cáncer, que tú cortas el poder de una desviación sexual, de una adicción, de un pecado. Señor, aumenta nuestra fe como iglesia. Aumenta nuestra fe. Que no haya caso, situación en la que pensemos que no hay nada que hacer, porque mientras haya vida hay esperanza. Por eso oramos y clamamos, intercedemos, nos ponemos en la brecha por la situación. Cuando el médico dijo no hay nada que hacer, Señor, que recordemos que tú todavía puedes hacer algo. Puede que no lo hagas, y eres Señor de eso, eres Señor de la respuesta, pero que no nos quepa la menor duda de que tú lo puedes hacer. Hay cosas que no entendemos y hay planes mayores de los que podemos comprender, pero que esto, Señor, nos infle nuestra fe, pero al mismo tiempo quebrante nuestra soberbia de pensar que controlamos las cosas, que te controlamos a ti, y que podamos recordar que tu voluntad se ejecutará aún a pesar de nosotros mismos. Yo no entiendo muchas cosas de la oración. ¿Por qué orar por algo que tú quieres que ocurra? Hay cosas que yo no entiendo. Daniel, ese texto que miramos nos permite entender que hay oposición, porque el pecado ha generado que hay una pelea de reinos, y está el reino de las tinieblas y el reino tuyo, y por eso tenemos que estar orando como una forma de batalla contra ese reino. Pero los detalles, cosas que no entiendo, pero algo que sí entiendo: tú eres bueno, tus planes son buenos, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y te pido que puedas descansar en esto hasta el día que esté contigo y te pueda hacer unas preguntas en el nombre de Jesús. Amén.